En un par de días se aprobará el presupuesto 2021 del Ayuntamiento de Burgos, un documento que ha tardado más de la cuenta en completarse, pero que dará continuidad a varios de los proyectos de la ciudad en marcha y mejorará varios servicios municipales. Hablamos con los titulares de Hacienda, de Comercio y de Servicios Sociales para desgranar los capítulos más importantes del documento. Hoy, en Zoom Burgos, lupa sobre el presupuesto. Las cuentas previstas por el equipo de gobierno para este año ascienden a 195 millones de euros, poco más de medio millón que en 2020. Sin embargo, el capítulo de inversiones al que todo el mundo mira retrocede en casi 1,5 millones, quedándose en 20,3. La renovación de muchos contratos municipales agotados en el mandato anterior han llevado a incrementar el gasto por la inevitable actualización de precios. Y todo en un momento marcado por la crisis sanitaria, que ha reducido ingresos y multiplicado ayudas. Son años complicados, por lo tanto la cifra global del presupuesto respecto al 2020 es verdad que sube un poquito, sube algo más de medio millón de euros. Este año el presupuesto 2021 va a alcanzar 195 millones de euros, pero todavía sigue muy lejos de las cifras de años anteriores, ¿no? Previas a la crisis del coronavirus. El año pasado, sin ir más lejos, en el año 2020, el equipo de gobierno elaboró en ese momento con acuerdo de Ciudadanos, todavía no estaban en el equipo de gobierno, se elaboró un presupuesto que a los pocos meses hubo que modificar entero, pues porque explotó la pandemia y se quedó inservible, ¿no? Por lo tanto, este año, como digo, mejora un poquitín, aumenta muy poco, ligeramente respecto al del año anterior, pero lejos aún de las cifras, ¿no? Por lo tanto, 195 millones de euros que van muy ajustados, porque los compromisos que ya tenía adquiridos el presupuesto pues vienen dados, ¿no? Capítulo 1 personal, que viene dado por la propia plantilla del ayuntamiento. Incluso hay un ligero incremento, ¿no? Hay un ligero incremento del 0,9% que se prevé de subida para el salario de los funcionarios, sí, en este año 2021. Pero bueno, el incremento es pequeño en ese sentido. El capítulo 2, que sube, será uno de los que más sube, ¿no? Exponencialmente, casi 5 millones de euros, también motivado por la renovación. El capítulo 2, que es el de gasto corriente, soporta todos los grandes contratos, bueno, grandes y pequeños, todo el gasto corriente y de contratos de servicios del ayuntamiento, ¿no? Y por lo tanto, ha habido una renovación importante de contratos, como venimos repitiendo desde el inicio del mandato, ¿no? Contratos que estaban caducados, que se venían abonando por reconocimientos extrajudiciales de crédito, que a lo largo de estos 20 meses de gobierno pues han ido renovando y, lógicamente, actualizando sus precios a los valores actuales de mercado, ¿no? Y han supuesto ese incremento en el gasto corriente. Y luego en el capítulo 6 y 7, que son los capítulos de inversión, que es donde normalmente nos fijamos mucho, ¿no? Para ver qué novedades va a haber, pues es cierto que, como digo, venían muy encorsetados por actuaciones que ya estaban en marcha y que, por lo tanto, en el presupuesto del 21 solo se refleja las partidas correspondientes al año 2021 para continuar o, en algunos casos, acabar esas obras, esas inversiones a lo largo de la ciudad, ¿no? Por lo tanto, el presupuesto es muy ajustado, con pocas novedades, es verdad, en esta parte inicial, pero también hay que explicar y tiene que saber la ciudadanía burgalesa que este presupuesto a lo largo del año se irá enriqueciendo, irá suplementándose pues con los famosos remanentes de tesorería, ¿no? que gracias a que el Gobierno de España acordó la relajación de las reglas fiscales, o la suspensión, mejor dicho, de las reglas fiscales, pues permitirá que podamos usar por fin, como veníamos demandando desde hace años, esos remanentes de tesorería para incorporarlos al presupuesto y poder acometer nuevas inversiones, como así va a suceder. Además, la cantidad de remanente este año ha sido importante, por lo tanto, pues esperamos que se pueda ir completando, ¿no? Pero inicialmente es verdad que ese presupuesto viene un poco encorsetado. A pesar del escaso margen, habrá un pequeño hueco para proyectos nuevos y el resto de la hoja de ruta del equipo de gobierno se fiará a los remanentes de tesorería, que ascienden a 27 millones de euros. En 2021 sí que hay un par de inversiones nuevas, que son la segunda fase de Fuentes Blancas, de remodelación de Fuentes Blancas, y la fase 4 de adecuación de los márgenes del río Vena, que va a suponer finalizar una intervención que el Partido Popular en su día también no finalizó o no concluyó, en detrimento de los barrios periféricos, en detrimento de esos barrios y favoreciendo el centro de la ciudad, ¿no? La fase 4 de las adecuaciones de los márgenes del río Vena son las que van a conectar el final de Villimar con Villafría, ¿no? Dando continuidad a todo ese parque lineal del Vena, que, como digo, en su día pues el PP dejó en el cajón por alicatar el río Vena a su tramo por el centro urbano, ¿no? por la Avenida Reyes Católicos y demás sitios. Por lo tanto, esas dos inversiones sí que se contemplan en el presupuesto. El resto, como digo, el resto de novedades irán a las modificaciones, y en el resto de inversiones, pues el resto del capítulo 6 y 7, pues es dar continuidad, por ejemplo, al ARU de San Cristóbal, con inversiones
importantes, a los centros municipales de San Cristóbal y Cótar, que también estaban pendientes desde el año pasado su ejecución, al Centro Municipal de Gamonal, que es esa instalación, esa dotación que vamos a poner en marcha, ya está en obra y se concluirá este año, además de albergar el centro de recepción de peregrinos, como estaba previsto inicialmente, pues albergará servicios municipales, como inauguramos en el año 2019 la BAC, por ejemplo, o para incorporar allí también una oficina de registro, de padrón, pues como lo vinimos a llamar ese mini ayuntamiento, ¿no?, que pretendemos hacer en el barrio más populoso de la ciudad, intentando acercar los servicios a la ciudadanía. También tiene que continuar inversiones importantes como la Escuela Infantil Riovena, que por ejemplo la anualidad de 2021 consumirá 1.300.000 euros. Se finalizará también la obra de Las Llanas con estas partidas del 21, se finalizará también la obra de la Plaza Santiago, que qué decir, ¿no?, de la Plaza Santiago también. Por fin se hizo justicia en el barrio de Gamonal también y pues, el Ayuntamiento está cometiendo esas obras y finalizarán el 21. Por lo tanto, esas inversiones que ya estaban en marcha y que hay que concluir lógicamente, pues consumen casi la totalidad de los presupuestos de inversión. Y a partir de ahí, como digo, pues las modificaciones para ir incorporando nuevas inversiones que vendrán a lo largo del año. Intentaremos licitarlas a final de año y seguir y darles continuidad en los próximos años. Estoy hablando, por ejemplo, de la piscina municipal del Plantío, que hay que hacer esa, iba a decir reforma, prácticamente hacer nueva la piscina del Plantío, ¿no? Empezar con el plan también Gamonal, lo que hemos denominado el plan Gamonal, que es la avenida comercial de la calle Vitoria, pero no solo eso, las peatonalizaciones de diversas calles, el barrio antiguo de Gamonal, bueno, ahí va un paquete importante de inversiones, el polideportivo de San Pedro y San Felices, bueno, todas, el Mercado Norte, por ejemplo, todas esas nuevas inversiones, como digo, se iniciarán mediante incorporación de modificaciones y continuarán en los sucesivos años. ¿Todas ellas tendrán una pequeña partida para iniciarse en este 2021? Sí, de las que he comentado prácticamente todas tendrán eso, la partida correspondiente a la ejecución del 21, que va a ser poca porque durante todo este año se licitarán las mismas, se intentará iniciar alguna de ellas, algunas las conseguiremos, otras no, y darlas continuidad el resto del año, pero de las que he comentado todas. Y bueno, se me ha olvidado también una muy importante, que esta nueva modificación, esta también se incluye en el presupuesto, que es el Centro Cívico Oeste, el Centro Cívico del barrio de Fuentecillas, que se quedó pendiente el año pasado, estaba a punto el proyecto, pero bueno, también con la pandemia pues se retrasó y ya este año por fin nos entregarán el proyecto y se licitará. Esa sí que va ya en el presupuesto porque hay previsión de que se entregue en breve el proyecto y se licite. También hay dos cosas que nos han mencionado, que son intención del equipo de gobierno y del socio del equipo de gobierno. Por un lado, la remodelación de Plaza de España con el Mercado Norte y por el otro lado, el proyecto de Burgos Río. Sí, efectivamente. ¿Eso dará pasos hacia adelante? Sí, lo veremos también este año. Bueno, de hecho, para el Mercado Norte, en el presupuesto ya hay una partida, de plurianual en este caso, que es para precisamente la licitación y ejecución del Mercado Norte provisional. Y que dé pie posteriormente, ya en el año que viene, pues al derribo y inicio del nuevo, ¿no? Por lo tanto, eso sigue adelante, que es una actuación que va un poco conjunta también con toda la remodelación de la Plaza de España, ¿no? Y bueno, hay pendiente hacer un concurso de ideas, a ver cómo reestructuramos todo ese espacio junto con el nuevo Mercado Norte. Y el Burgos Río también, es una propuesta que hicieron los socios de gobierno y que sigue vigente y que este año lo que se pretende también es dotarlo económicamente, mediante los remanentes también, para poder hacer el concurso y redacción de los proyectos, de todo ese proyecto que intervendría pues, a lo largo y ancho del río, ¿no? Es un proyecto importante. Por otro lado, este presupuesto ha venido con el rechazo por parte de la oposición por la falta de diálogo a la hora de incorporar propuestas de otros grupos. También se os ha acusado de falta de novedades en ese capítulo de inversiones, de una escasa ejecución del que veníamos heredando del 2020 y de que se apruebe de manera tardía a pesar de contar con la fuerza representativa suficiente para haberlo hecho antes. Sí, bueno, pues esta última precisamente, esta crítica, ¿no?, de que el presupuesto llegue tarde es obvia y quizás es la única que acepte, ¿no? Y de hecho hay que reconocerlo, es verdad, el presupuesto se va a aprobar en marzo y habría que haberlo tenido aprobado en el último trimestre del ejercicio anterior, del 2020, para que entre en vigor en el año 2021, ¿no? No es menos cierto que este ayuntamiento, revisando un poco la hemeroteca, los expedientes, creo que ha habido una o dos veces en los últimos años, me refiero, que también ha habido mayorías absolutas del Partido Popular, donde se podía haber hecho, creo que las del señor Lacalle ningún año, como digo, que se haya aprobado el presupuesto en tiempo en el ejercicio anterior para que entre en el ejercicio siguiente en vigor, ¿no? Con lo cual hay una mala, no lo digo como excusa, porque insisto, acepto esa crítica, sí que la acepto y además hago autocrítica, porque es cierto que desde finales del año pasado
Se inició el trámite del presupuesto, de la elaboración del borrador, y bueno, se ha ido retrasando por la pandemia y también por otras circunstancias que hay que aceptarlo. Pero insisto, es un mal endémico que tiene este ayuntamiento y que yo me propongo corregir, y el equipo de gobierno, pues ya lo hemos hablado, vamos a intentar corregir para que en los sucesivos, en los próximos años, pues apruebe en tiempo y forma el presupuesto. A partir de ahí, como digo, que es la única crítica que acepto y que intentaremos corregir, el resto creo que están un poco fundamentadas, ¿no? Hablar de poca ejecución respecto del presupuesto del año pasado, bueno, pues es intentar aportar más bien poco, porque también es un mal endémico de este ayuntamiento la baja ejecución de un presupuesto municipal. Quiero recordar que en el año 2019 la ejecución fue del 82%, 81-82%, si no recuerdo mal. En este año 2020 ha sido del 76%, es decir, ha sido baja, pero no muy lejos de cifras de un año normal, y evidentemente el año 2020 no ha sido un año normal, ¿no? Si ha bajado la ejecución aún más respecto de ese 80% de otros años, es precisamente por la situación de pandemia, toda la paralización de los contratos que hubo que hacer, suspensión, vamos, mejor dicho, en terminología jurídica, suspensión de los contratos que hubo que hacer en los inicios de la pandemia, en los meses duros del confinamiento, del estado de alarma. Por lo tanto, pues, es algo que ha sucedido en todas las administraciones, ¿no? Que baje la ejecución del presupuesto por motivos obvios o proyectos que estaban pendientes o que estaban previstos hacer y que no se han podido desarrollar a lo largo del año, ¿no? Eso es algo que ha sucedido en todas las administraciones. Es verdad que a la oposición destructiva, porque si hubiese alguna oposición constructiva, pues intentarían aportar algo para solucionarlo, ¿no? La oposición destructiva, y en este caso me refiero especialmente al Partido Popular, pues bueno, le viene bien estas cifras para hacer como hace habitualmente, aportar muy poco, pero bueno, enredar y usar datos de forma un poco torticera para arrojarlos contra el equipo de gobierno, ¿no? Pues bueno, eso quizá al Partido Popular le dé algún rédito electoral, no digo que no, pero a la ciudad le sirve más bien de poco. Lo importante sería llegar a acuerdos cuanto antes, aprobar este presupuesto, ponernos a ejecutarle, intentar mejorar ese estado de ejecución, que en definitiva va a suponer mejorar el estado de la ciudad, ¿no? Porque supondrá dinamismo económico, que llegue más dinero a los sectores económicos de la ciudad y que por lo tanto Burgos prospere. Si otros están en poner el palo a la rueda, bueno, pues afortunadamente el equipo de gobierno ahora cuenta con mayoría sí para sacar los temas importantes adelante. Y por último, un capítulo importante también, que es el de la amortización de la deuda y la situación de los consorcios. ¿Qué vamos a avanzar este 2021 en ese presupuesto? Bueno, pues la deuda, como digo, es un tema importante en este ayuntamiento, no tanto por la propia deuda municipal o del propio ayuntamiento, sino por la deuda que se consolida de los otros entes, ¿no? Como los consorcios, por ejemplo, fundamentalmente, que son los entes que más deuda aportan. La previsión, es verdad que en los últimos años ha ido descendiendo la deuda hasta el punto de que este año 2021, con la previsión de amortización que tenemos, que son 10 millones de euros en el presupuesto ordinario, más otros 5 millones de euros que se amortizarán de forma anticipada, con cargo también a los remanentes, pues supondrá que prácticamente dejemos la deuda del ayuntamiento a cero. Va a quedar aproximadamente 2 millones de algunos préstamos que casi es más gravoso quitarlos por la comisión, la penalización que tienen, que mantenerlo con el interés actual, ¿no? Pero vamos, 2 millones en un presupuesto de 200, pues prácticamente, como digo, es llevarlo a deuda cero, ¿no? ¿Cuál es el problema, digamos, o el añadido que hay? Pues efectivamente la deuda que también nos consolida por parte de los consorcios. Ahí mantenemos pues una deuda importante, que a final de año lo previsto es que se mantengan 228 millones de euros, lo cual nos hace disparar el nivel de endeudamiento por encima del 110%, lo cual nos impide, o cuando operan las reglas fiscales, que como he dicho, este año ya no operan y por lo tanto este año tenemos más margen para usar remanentes o tener posibilidades, pero los años normales donde sí que operaban las reglas fiscales, la ley Montoro para entendernos, pues toda esa losa de la deuda nos impide recurrir a deuda, por ejemplo, a préstamos cuando hace falta para completar el presupuesto, o nos limita mucho pues la acción económica, ¿no? Estamos con Rosa Niño, con la titular de Comercio, Innovación e Industria, para hablar de esas ayudas a comerciantes y hostelería que se van a destinar dentro de ese segundo plan de ayudas COVID. Cuéntanos un poco en qué van a consistir. Una de ellas es lo que es la ayuda directa a hostelería y comercio, que van a ser 800.000, de los cuales hay una cantidad de 50.000 euros que va a ser para las ayudas a los vendedores ambulantes. La otra ayuda que vamos a tener van a ser a través de los bonos, que van a ser 1,5 millones de este segundo plan de ayudas, que van a ser 1,5 millones. Hay 500.000 de euros más que eran del año 2020, que se pasaron al 2021, entonces en su totalidad va a ser 2 millones de euros en bonos. En ayudas a comercio y hostelería eran los 800.000 que os he dicho, pero aparte de eso hay
Otros 850.000 del año 2020, de las cuales 550.000 iban a comercio y 300.000 a hostelería. La ayuda a comercio la van a cobrar, estaremos pagándolo a primeros de abril, primera semana, segunda semana de abril. Las de hostelería se van a retrasar un poco más, calculamos que se paguen pues eso, en junio, más o menos. Por otro lado, otro capítulo importante de esas ayudas son los bonos al consumo, unos bonos que ya tienen una primera experiencia, que tardaron en arrancar, pero que luego tuvieron una muy buena acogida y que incluso se demandó más por parte de los propios hosteleros y de los comerciantes, ¿no? Sí, además, la verdad que se empezó en un principio, ante el desconocimiento siempre suele pasar este tipo de cosas. Es decir, entre que yo soy muy clara, entre que los propios comerciantes y hosteleros no tenían mucha confianza que la administración en sí pagase la necesidad que ellos tenían, es decir, cobrar a la semana o cobrar a los 15 días lo que habían vendido, pues entonces hubo muchos empresarios que no se subieron a la plataforma. Esa fue la cuestión. Entonces, no en cuanto al ciudadano, porque el ciudadano sí que compraba el bono, no había ese problema, pero claro, se encontraba con que eran muy pocas las empresas o los comerciantes y hosteleros que podían ellos gastar el dinero. Luego vino el problema del cierre de la hostelería, que es que se juntó un poco con todo. Los comerciantes, pues hay de todo. Al principio se les pedía excesivamente trámite, no están acostumbrados, era el ticket cada vez que tenía que pasar un bono. Entonces luego se fue cambiando, fuimos aprendiendo todos en el camino, ellos, nosotros, la plataforma. Y al final realmente ellos estaban mucho más conformes porque era el ticket, lo metían una vez y luego pasaban todos los bonos. Entonces era mucho más rápido, sobre todo al comerciante que está él solo vendiendo. El problema venía ahí. Y ahora, cuando volvamos a salir a licitación de las nuevas plataformas, porque van a tener que presentarse el que quiera, pues bueno, le vamos a dar los datos de lo que fue más positivo en el último momento y que ellos en un momento dado igual nos presentan algo mucho más ágil, que también puede ser. Pero en todo caso lo que queremos decirles a todos es que el comerciante o el hostelero va a cobrar a la semana, porque creo que es primordial, y que los bonos de alguna manera nos han dicho en comercio sobre una cantidad de 10 euros, no menos, porque para ellos es más complicado, y estamos valorando si podemos sacar dos tipos de bonos de 10 y de 30 para comercio, y hostelería nos ha pedido bonos más pequeños, por lo menos de 5 euros, porque el que se va a tomar un café puede pagar con el bono, pero no le van a devolver el dinero. Si el café vale 1,30 o 1,50, el resto del dinero lo pierde. Entonces, para evitar eso, bueno, pues de bonos más pequeños, de 5 euros, y también hablaremos con ellos si quieren bonos un poco más grandes, es decir, tener dos tipos de bonos, sobre todo cuando van a comer o en los restaurantes. Sigo pensando que no deberíamos dejarlo en este otro año más, sino que lo tuviéramos en cuenta, sobre todo para que se puedan recuperar estos dos sectores, más otros muchos que hay, no estoy hablando solamente de estos. A estos bonos van a poder acceder desde peluquerías, que sean comercio, es decir, que no va a ser solamente el comercio textil. Es decir, por supuesto, el comercio de alimentación no va a poder entrar porque no ha tenido un parón como han tenido ellos, y sobre todo el comercio textil y calzado ha sufrido, aparte, en la hostelería sabemos lo que ha sufrido, pero textil y lo que es zapatería ha sufrido muchísimo. De hecho, tienen toda la ropa ahora mismo, y creo que la de primavera, como no les echemos una mano, se va a quedar ahí. También hay otro sector que va a participar de este segundo plan de ayudas, como es el cultural, la creación artística. También se ha pensado en ellos, ¿no? Sí, por supuesto. Además se ha dado una partida, concretamente, os la voy a decir, que son de 300.000 euros, que son para artistas y empresas de creación cultural. Estas se van a tramitar a través del Instituto Municipal de Cultura y van a poder tener ayudas porque es otro sector que se ha muerto en estas etapas, es decir, no han podido prácticamente trabajar mínimo, pero mínimo, tenemos que decir que mínimos. Entonces, aunque ahora mismo ya hay proyecciones culturales para el mes de abril, para el mes de mayo, el año 2020 fue muerto. Realmente desde que nos cerraron han tenido algo en verano, pero muy poco, muy poco. Entonces, también es cierto que 300.000 euros no es una barbaridad, pero bueno, intentaremos
ir poco a poco, si podemos un poco más adelante, pues intentaremos, pero en todos los aspectos, y a todos los sectores. Estamos ahora con Sonia Rodríguez, la titular de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos, para hablar de esa partida destinada dentro del segundo plan de ayudas extraordinario, digamos, por causas del COVID, precisamente a las ayudas sociales. ¿Cuál es esa partida más importante de esos 7,8 millones que ha destinado el Ayuntamiento a todo el fondo extraordinario? Bueno, yo creo que la más destacable es la destinada a ayudas de urgencia social, de 1,5 millones de euros, que creemos y esperamos que sea suficiente en este año, en el que bueno, pues también creemos que la situación poco a poco de las familias va a mejorar, pero es verdad que vamos a pasar un momento difícil en el momento que se terminen los ERTEs y pueda haber despidos, ¿no? Ahí vamos a ver un momento de familias que hayan perdido el empleo y que necesiten la ayuda de los servicios sociales si no tienen ingresos suficientes. Y a pesar de que en 2020 se incrementó notablemente la partida dedicada a años anteriores, este año se incrementa ese 50%. ¿Por qué? El Ayuntamiento ha detectado que aún hay muchas necesidades por cubrir, muchas necesidades básicas de los burgaleses. Bueno, creemos que este año va a ser un año crítico, ya veremos, estamos como todos inseguros de cómo se va a desarrollar, pero es verdad que sí que detectamos que hay familias que no pueden correr con los gastos ordinarios de las viviendas, por ejemplo, o del pago de suministros o de alguna necesidad concreta. Y bueno, por parte no solo del Ayuntamiento, sino en este caso otros grupos políticos, sindicatos, se indicó la necesidad y la conveniencia de aumentar la partida en previsión de esa posible dificultad de las familias al 1,5 millones de euros. De los solicitantes por la experiencia del 2020, habéis detectado que casi la mitad son nuevos solicitantes. Sí, efectivamente, el 56% aproximadamente son familias que ya han solicitado en años anteriores ayudas de urgencia social, pero el resto son familias que no se habían dirigido a los servicios sociales o al menos no se habían dirigido a exponer este tipo de necesidad. Creemos que efectivamente es la característica que nos podemos encontrar este año, de que haya familias que puntualmente pasen por una situación de dificultad. ¿Y cuál es el perfil, la tipología de ese nuevo solicitante de ayudas en este 2020? Bueno, la mayoría de las solicitantes de las ayudas son mujeres, hay que decir que son las que en su mayoría se dirigen a los servicios sociales. Tradicionalmente las mujeres son las que proporcionan los cuidados y también asimismo a todos los servicios sociales están altamente feminizados, no porque sean ellas las últimas destinatarias, sino porque son las que se dirigen más a la búsqueda de esas ayudas, pero hay muchas familias con niños, también personas individuales y sobre todo hay, digamos que dos tipologías básicas, que son las familias que tienen dificultades ya más cronificadas, que viven de pensiones no contributivas o de renta garantizada de ciudadanía, que supone unos ingresos muy bajos a la economía familiar y que cualquier sobreesfuerzo económico que tengan que hacerlo les resulta imposible de afrontar, por así decirlo, y esas forman parte de esas familias que vienen un año y otro a pedir esta necesidad, a pedir esta ayuda. Y luego están las familias que este año han venido por primera vez, muchas de ellas en los meses de abril, mayo y junio, en los meses del primer periodo de alarma, en las que, bueno, pues familias que ya de por sí, digamos que la economía iba ajustada y bueno, pues al tardar en tener algunos ingresos que preveían, como puede ser el ingreso de los ERTEs, del paro o la nómina que habían perdido, pues se encontraban en esa situación de dificultad inmediatamente porque no tienen ahorros. Y ese es el nuevo perfil, personas que viven con una economía ajustada y que ante una situación de crisis pues enseguida caen porque no tienen ahorros suficientes para poder mantenerse a lo largo del tiempo. Son 1.833 las personas que salieron adelante el año pasado gracias a las ayudas de urgencia social, vitales para hacer frente a las necesidades más básicas como los suministros, la vivienda o la alimentación. Y en el caso del año pasado, por ejemplo, del 1.053.000 euros, 700.000 de esos euros se han destinado a ayudas de subsistencia
principalmente ayudas de alimentación o relacionadas con necesidades básicas, y 280.000 ayudas relacionadas con la vivienda, alquileres principalmente, pero también suministros básicos de electricidad, luz, etcétera. También hemos proporcionado en alguna ocasión alojamientos alternativos, en ocasiones que ha sido necesario, y durante el periodo de alarma ha sido necesario dar este servicio, y a ello hemos destinado la cantidad de 50.000 euros, porque había gente que tenía que permanecer aislada y bueno, pues necesitaba ese alojamiento. Y luego a veces a ayudas relacionadas con la salud. A esa dedicamos una partida menor de unos 8.000 euros el año pasado. Estos son los ejes fundamentales sobre los que girará el presupuesto 2021, que se aprobará este viernes en un pleno extraordinario clave para el avance municipal.